Bien, muchas gracias por la presentación. Afortunadamente ha sido corta, con lo cual, desafortunadamente tendré que hablar más tiempo yo. Este es un pequeño problema, ¿no? Bueno, este es el Año Internacional del Suelo, como todos sabemos, ¿no? Y dado que los suelos de áreas mediterráneas son también suelos, pues de alguna manera es el Año Internacional de los suelos de áreas mediterráneas, ¿no? Luego también tendremos el Año Internacional de los suelos de Córdoba, que será una conferencia más adelante, y otros suelos de nuestra parte, gran parte de nuestra parte del mundo, valga la redundancia, ¿no? Bien, voy a tratar de ser más entretenido que didáctico, a pesar de que explique una gran masa de gente que ya ha incluido mis clases en algún momento. Llevo 43 años, no 40, en el negocio de la apología, y esto quiere decir que el tip didáctico no se me va a quitar, mucho que lo intente, ¿no? Bien, los suelos de áreas mediterráneas. Cuando hablamos de suelos a veces hablamos de suelos mediterráneos, ¿no? Lo que queremos decir con ellos son los suelos de áreas mediterráneas, es decir, los suelos de regiones de clima mediterráneo. ¿Qué es el clima mediterráneo? Un clima, independientemente de todas estas cifras que tenemos ahí delante, lo que hay que saber del clima mediterráneo es que es un clima de inviernos frescos a moderadamente fríos y lluviosos, y de veranos secos y calurosos. ¿De acuerdo? O sea, y este clima mediterráneo lo tenemos en distintas zonas del mundo, en la región mediterránea en sentido estricto, evidentemente, y luego pues en Norteamérica, en California, en Sudamérica, en el centro de Chile, en el sudoeste y sur de Australia, en la zona de Ciudad del Cabo, en Sudáfrica. Todas estas zonas tienen un clima mediterráneo, pero en conjunto, a nivel mundial, las áreas de clima mediterráneo ocupan una superficie relativamente pequeña, probablemente algo así como entre 2 y 3 millones de kilómetros cuadrados. Y de esta superficie, pues algo así como la mitad corresponde a la región mediterránea. ¿Qué le pasa al clima mediterráneo? Que tenemos unas temperaturas anuales relativamente suaves. Estas, por ejemplo, ya que estamos de moda con Atenas tiene 18, Roma tiene 16, Cuenca tiene 12, San Francisco en California tiene 14 y Perth en Australia tiene 18. Pero tenemos realmente, en términos generales, todavía más oscilación de temperaturas. Tenemos el clima de León, que tiene una temperatura media de 10 grados, y tenemos el clima de Málaga, que casi tiene una temperatura media de 20 grados. Es decir, la temperatura media varía mucho. Y varía también la precipitación, de manera que esta sequía estival puede ser más o menos intensa, o esta lluvia invernal también puede ser más o menos abundante. Pero la cuestión sencilla es que nosotros tenemos una falta de agua en el suelo en verano, dentro del año, en el verano, y tenemos un exceso, a veces un exceso de agua en invierno. Si nosotros vamos a un balance de agua, y tenemos aquí el balance de Córdoba, muy cercano a nosotros, ¿no? Si vemos la precipitación, evapotranspiración y la diferencia de precipitación y transpiración, veremos que hay una época del año que esto ha hecho decir acumulación de agua, que se acumula el agua en el suelo, que se acumula tanto de manera que tenemos un exceso de agua y ocurre lo que nosotros llamamos el lavado, es decir, el suelo se deja atravesar por el agua, el suelo es lavado por el agua en exceso en invierno, y luego más adelante esta agua que hay en el suelo es transpirada por las plantas, es evaporada, el suelo se seca hasta volver al siguiente ciclo anual. De manera que nosotros tenemos una época del año donde el suelo está húmedo, pero el suelo no está muy caliente, una época del año en que el suelo está seco y está más caliente, y una época del año en que el suelo está húmedo y además estamos perdiendo agua por este fenómeno o este proceso que llamamos de lavado. ¿Qué resultado tiene esto en términos de formación del suelo? El resultado es que no podemos, digamos, tener una gran alteración de los minerales de las rocas que originan el suelo, porque cuando el suelo está caliente, el suelo está seco, y cuando el suelo tiene humedad para que tengan lugar los procesos de transformación de los minerales, el suelo está frío. De manera que hay una capacidad limitada de alteración de los materiales minerales que constituyen las rocas, y también hay una capacidad limitada de creación de biomasa, de la productividad neta del ecosistema
es una productividad relativamente, es mediocre, no baja, pero mediocre, inferior a lo que puede ocurrir, por ejemplo, en un clima tropical húmedo, evidentemente, o incluso lo que ocurre en climas templados, pero húmedos a lo largo de todo el año. Estas son las consecuencias del clima mediterráneo. Pero otra consecuencia interesante es que el clima mediterráneo, y ahí ponemos un año medio, es un clima, otra cuestión es que el clima es muy variable. La precipitación, sobre todo, cambia mucho de año a año. Esta es una figura donde se muestra la precipitación anual de Córdoba en un periodo de 90 años, hasta el año 90, antes del cambio climático, o sea que aquí no hacemos ninguna cosa extraña, ¿no? Antes de lo que se llama el cambio climático, y vemos que hay años en que llueve muy poquito. En 1900, me parece que era 43, llovió pues muy poquito, tenemos aquí 200 y pico milímetros al año, mientras que alrededor al principio de los años 30 y de los años 60, si no me equivoco, pues llovió casi 1300 milímetros. ¿Qué ocurre? ¿Qué significa esto? Significa que la cantidad, por ejemplo, de agua que hay para que las plantas crezcan, por una parte, y la cantidad de agua que hay para que haya este lavado de los productos que se encuentran en el suelo, la cantidad disponible para el lavado varía mucho de año en año. Aquí nosotros en la siguiente figura tenemos el diagrama de distribución de frecuencias de lavado anual en Córdoba, para este periodo que había puesto antes. ¿Qué es lo que ocurre? Que nosotros tenemos muchos años en este diagrama de frecuencia, en que el lavado anual es de 0 a 50. Se lava muy poco el suelo, van poco los productos que se han formado en el suelo a zonas inferiores. Pero hay un cierto número de años, pocos, pero un cierto número de años, donde el lavado es mucho más abundante. Y de hecho, ha habido un par de años donde, según los cálculos, se ha lavado solo con más de 600 milímetros. Es decir, el suelo, en un clima mediterráneo quizá medio, como podría ser el de Córdoba, de alguna manera, desde ese punto de vista de lavado, hay una serie de años donde los productos que se han formado en el suelo son lavados, son movidos hacia zonas más inferiores. El lavado este proceso de lavado es uno de los grandes motores que hace que los suelos se formen y evolucionen. El otro gran motor, de alguna manera, es la acumulación de materia orgánica. Mucha gente que trabaja desde el punto de vista de formación de los suelos, ¿no? Desde el punto de vista de factores de formación del suelo, dice, mire, lo importante que tenemos en los suelos, lo que explica cómo se forman los suelos, de qué manera se forman los suelos, cómo evolucionan, es cómo se acumula la materia orgánica, el grado de acumulación de materia orgánica y la medida que se lavan más o menos por este exceso de agua de precipitación sobre evapotranspiración. Bien, esta es un poquito la historia del clima mediterráneo, lo que respecta a los suelos, ¿no? Pero si nosotros vamos a esta ideología, esta manera clásica de ver los factores de formación del suelo, donde se considera como factor de formación el material originario, evidentemente, la roca madre, se considera el clima, se considera el relieve, se consideran los organismos y se considera el tiempo de formación. Los suelos de área mediterránea se encuentran sobre litologías, ¿no? Sobre rocas muy distintas, o sea que hay una fuente de variación importante de unos suelos a otros. También ocurre que las zonas mediterráneas no han sufrido glaciación, no ha habido procesos de glaciación, es decir, que ha habido superficies geomorfológicas, ha habido relieves que han permanecido ahí sin ser alterados, ¿no? por el hielo durante, pues a veces más de 1 millón de años o 2 millones de años, y los hay de 3 o 4 millones de años. Hay superficies que llamamos nosotros geomorfológicas muy viejas, tenemos paisajes muy viejos. Ahí los suelos han tenido tiempo de evolucionar durante meses, años, decenas de años y millones de años. Superficies muy viejas son, por ejemplo, esta superficie de Piedemonte que llamamos, en el norte de Argelia, que la tenemos aquí con un moradito ahí, pequeñito, que estamos en Argelia y no en la provincia de Málaga, donde hay cosas muy parecidas, evidentemente, y esta superficie de Piedemonte en el Valle del Renacimiento en Almería, donde de la montaña bajan unas superficies, ¿no? unas plataformas que han estado aquí durante cientos de miles de años. Han estado aquí para que los suelos evolucionen a lo largo de un periodo muy largo. De manera que nosotros tenemos unas fuentes de variación para que los suelos de las áreas mediterráneas sean muy distintos de unos sitios a otros. Tenemos suelos
de edades muy distintas, tenemos suelos en superficies geomorfológicas distintas, tenemos suelos en subclimas distintos también, ¿eh? No es lo mismo el clima ya en el Valle del Río Nacimiento, que es un clima mediterráneo casi desértico, ya estamos cerca del clima desértico, que lo que nosotros tenemos en el Valle del Jerte, donde llueve un día sí y otro también, en época de invierno. ¿De acuerdo? O sea, nosotros tenemos ahí fuentes de variación muy importantes. De manera que si nosotros vamos a las regiones biogeográficas de Europa, este es un mapa simplificado de estas, tenemos aquí la zona mediterránea, marcado en color amarillo, los colores a veces nunca se ven muy bien en las pantallas, pero esta es la zona biogeográfica mediterránea. Cuando examinamos la biodiversidad según la edafodiversidad, ¿no? La diversidad edafológica, ¿no? Diversidad de suelos en términos de los índices conocidos, lo que vemos es que la zona mediterránea tiene mayor diversidad, aquí es la tercera zona de mayor diversidad de estas zonas biogeográficas. Si vemos la biodiversidad relacionada con el área que ocupan las distintas zonas biogeográficas, vemos que la región mediterránea es la más diversa desde el punto de vista de suelos, después de la región del Mar Negro, región que por otra parte esos días no podemos explorar con mucha seguridad. ¿De acuerdo? O sea que nosotros tenemos una gran biodiversidad en el área mediterránea, somos muy diversos. De manera que cuando decimos suelos mediterráneos estamos diciendo muchos tipos de suelos, ¿no? Estamos hablando de muchos tipos de suelos, ¿no? La pregunta es, bueno, ¿hay un suelo mediterráneo un poco más típico? Es decir, algo que lo podemos llamar, hombre, ¿qué suelo mediterráneo más típico y más bonito es, ¿no? La respuesta es, hombre, más o menos sí, ¿no? Más o menos sí. Por supuesto, cuando vemos un mapa de suelos de España, pues no nos parece que haya tanta biodiversidad, pero lo que ocurre es que sí hay zonas, o vamos a decir que hay zonas donde se ha desarrollado este suelo mediterráneo típico. ¿Dónde se ha desarrollado este suelo mediterráneo que vamos a llamar típico? Se ha desarrollado en zonas que son geomorfológicamente establecidas, superficies más o menos llanas o con poca inclinación, que han estado ahí, sin mayor alteración, sin ser erosionadas, ¿no? Movidas tectónicamente durante decenas, decenas de miles, cientos de miles de años. Y estos suelos tenemos, por ejemplo, aquí cerca de Córdoba, podemos tener estos suelos en las terrazas del río Guadalquivir. Todos hemos viajado, por ejemplo, alguna vez a Sevilla, casi todos hemos viajado a Sevilla, ¿sí? Y cuando vamos en estas superficies llanas, ¿no? Cuando vamos ahí por Palma del Río, por el Río, etcétera, por ahí, estamos viendo unas llanuras, que son terrazas fluviales, con unos colores unas veces rojos, otras veces amarillos, ¿no? Que representan superficies muy viejas, ¿no? Ahí los suelos han evolucionado durante muchísimos años. Entonces los tenemos ahí para disfrutar de su contenido de vez en cuando. Bien, bueno, si nosotros queremos explicar cómo es un suelo mediterráneo típico, probablemente lo tenemos que explicar desde el punto de vista de cuáles son los procesos más importantes, ¿no? ¿Qué procesos ocurren ahí, ¿no? En la formación del suelo? De una manera general, por supuesto, tenemos que decir que el primer proceso que nos interesa a nosotros y a las plantas y a otras gentes, ¿no? Es el proceso de acumulación de materia orgánica. Esto siempre es lo que ocurre en los suelos, ¿no? Viene una plantita, viene otra plantita, viene un bicho, viene otro bicho, y ahí se está acumulando materia orgánica. Estos seres vivos se mueren, queda ahí una materia orgánica que se va renovando, que va cambiando, que se va acumulando y que llega en una situación más o menos de equilibrio. Por supuesto, esto siempre está ahí, ¿no? La acumulación de materia orgánica, ¿no? Pero desde el punto de vista de los procesos que configuran las distintas capas del suelo o los distintos horizontes, nosotros ya técnicamente, algunos habéis oído hablar de esto ya, algunos por ahí al final, hay unos procesos de los que consideramos como típicos. Un proceso es el llamado de descarbonatación, por el cual, ¿qué es esto? Simplemente el carbonato cálcico que puede haber ahí o el cálcico que hay por ahí se mueve en el suelo, se disuelve, ¿no? Se mueve en el suelo y luego precipita, ¿no? En forma de carbonato cálcico, calcita, ¿no? Este mineral calcita más abajo. Descarbonatación del suelo y, digamos, acumulación a veces de este carbonato en zonas, en horizontes más inferiores del suelo. El segundo proceso típico, que realmente es universal, ¿no? Pero que en el área mediterránea adquiere especial relevancia, es el proceso que llamamos de iluviación de arcilla. ¿Qué es la iluviación de arcilla? Simplemente la arcilla, se pone, las partículas de arcilla, es decir, las partículas más finas del suelo, se ponen en suspensión en el agua que se va moviendo en el suelo, y son transportadas hacia horizontes, hacia capas más inferiores.
y ahí se acumulan, es decir, la arcilla, el componente de partículas más finas, son movidas de un sitio a otro. El tercer proceso, que hablaremos luego, es el proceso de rubefacción. ¿Qué es rubefacción? Eso viene del latín rubus, que quiere decir esto, rubus, o ruber, rubra, rubrum, ¿quién sabe latín? Que me corrija. Es ruber, rubra, que quiere decir rojo, más o menos, ¿de acuerdo? La palabra castellana para recordar es rubor, por ejemplo, ruborizarse, ¿no? La rubefacción simplemente es un proceso de enrojecimiento del suelo. ¿Por qué se enrojece el suelo? Porque cuando se alteran ciertos minerales que tienen hierros, generan un mineral, un óxido de hierro que tiene color rojo, que lo llamamos hematita o hematites, y eso sí nos suena a todos, la hematíes, que son los glóbulos rojos de la sangre, ¿de acuerdo? Es un proceso también general. Luego veremos que hay alguna pequeña trampa ahí, pero lo vamos a dejar así. Y luego hay otro proceso, un proceso que lo ponemos con un color un poco feo, que es el proceso que ocurre a veces a continuación de los anteriores, el proceso de pseudoglaización. ¿Qué es un proceso de pseudoglaización? Un proceso por el cual ahí en el suelo empiezan a haber problemas de exceso de agua, simplemente el suelo no se deja atravesar bien por el agua que se mueve dentro de él. El agua crea este exceso de agua, el suelo saturado de agua crea una serie de problemas, una serie de cambios minerales, por supuesto una serie de problemas para las plantas que vienen ahí, ¿no? Para las plantas, ¿no? Y por lo tanto es algo desde el punto de vista de uso del suelo, en muchas ocasiones perjudicial, ¿de acuerdo? Esos cuatro procesos, por supuesto, se puede examinar un poquito en detalle y digamos que van concatenados, de alguna manera concatenados, para que se formen estos suelos de área mediterránea. Descarbonatación, simplemente el proceso consiste, como antes he dicho, en que el carbonato cálcico se disuelve de donde estaba, en los horizontes superiores, capas superiores del suelo, se disuelve y es transportado hacia capas inferiores. He puesto como una figurita donde nos dice cómo evoluciona el perfil de carbonato cálcico en función del tiempo de evolución de los suelos de las especiales, ¿no? Con lo que tenemos simplemente que en el suelo inicial, la terraza más joven, la terraza fluvial más joven, pues es el material que teníamos en esta terraza fluvial, siempre el material que tiene un cierto contenido de carbonato cálcico, tantos gramos por kilómetro de suelo. A medida que pasa el tiempo, este carbonato se va disolviendo y este perfil de acumulación pues pasa, digamos, a este perfil 2. Y ya cuando el suelo es más viejo, el carbonato cálcico se ha movido, ¿no? Ha sido ya disuelto y eliminado los solventes superiores y se acumulan los solventes de abajo, de manera que los solventes superiores, en los tiempos 3 y en los tiempos 4, tiempos relativos, nosotros tenemos 0 de carbonato cálcico, pero en la parte inferior del perfil tenemos más y por supuesto en el perfil 5, el suelo más viejo, ya la acumulación de carbonato cálcico es menor que en los otros suelos, en los horizontes de los otros suelos. Bien, diluviación de arcilla. Lo que hemos contado antes, simplemente la arcilla se mueve de los horizontes superiores del suelo a estos horizontes intermedios, ¿no? A estos horizontes inferiores, sencillamente porque hay, por una serie de razones, estas partículas de arcilla se sueltan de donde estaban agregadas con otras partículas, se ponen en el agua que se mueve del suelo y el agua las transporta hasta que llega a un sitio donde estas partículas se paran y se acumulan en formas más o menos graciosas. Aquí pongo esta fotografía porque es una fotografía que ayuda un poco a despertar cuando ya estamos hablando de cosas un poco más técnicas, que representa simplemente que las partículas de arcilla se han acumulado, como son ellas mismas laminillas, tienen forma de laminillas, se superponen estas laminillas una encima de otras, como un castillo, no como un castillo de naipes, sino como unos naipes, y forman unas capitas, ¿no? Que están dentro de los poros del suelo. Esto simplemente es una imagen, es un corte de un horizonte de un suelo donde este proceso de diluviación de arcilla ha dado lugar a, digamos, grandes masas de partículas de arcilla que están orientadas unas con respecto a otras, ¿no? Y que, digamos, tapizan este poro. Este es un corte al bies, ¿no? Es un corte biselado de este poro donde ha recibido estos recubrimientos, ¿no? Que llamamos cutanes en términos técnicos de arcilla, ¿no? El proceso de diluviación de la arcilla. Bien, este proceso de diluviación de arcilla pasa una serie de cosas, por ejemplo, que la relación que hay entre la arcilla fina y la arcilla total o la arcilla gruesa en los suelos aumenta a medida que aumenta la profundidad. ¿Qué quiere decir esto? Que la arcilla fina se mueve más rápidamente, más fácilmente que la arcilla gruesa. De manera que nosotros
en este movimiento de la arcilla, no solamente hacemos que unos horizontes tengan más arcilla que otros, sino que unos horizontes tengan más arcilla fina en relación a la arcilla total que los otros, lo cual tiene importancia. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, a caballo de la arcilla van otros minerales y a caballo de la arcilla, por ejemplo, van nutrientes. De manera que cuando se mueve la arcilla, en muchos casos también lo que estamos moviendo son nutrientes, estamos moviendo algo que las plantas van a necesitar. ¿De acuerdo? Bien, el fenómeno de rubefacción, enrojecimiento del suelo como consecuencia de que en la evolución de los minerales que contienen hierro se generan otros minerales de hierro que son los óxidos de hierro y concretamente, como decíamos antes, este mineral se llama hematites o hematites. Esto es el monasterio San Simeón en Estilita, al siglo V en el norte de Siria. ¿Y por qué muestro esto? Sencillamente porque nos muestra la rubefacción en directo. Esta roca caliza, que es la que, digamos, está en las ruinas con la que se construyó este monasterio, esta roca que es de color blanco, más blanco de lo que aparece aquí, color blanquecito, tiene en su interior impurezas minerales. Cuando esta caliza se disuelve, estas impurezas minerales se alteran y generan estos óxidos rojos. De manera que los sitios donde se altera más la roca, que son estos huecos donde se acumula más el agua, ¿no? Estas zonas donde se acumula más el agua, estas zonas que miran al oeste, se acumula más el agua, están más tiempo húmedas y se altera más, se disuelve más la caliza, se alteran más minerales, aparecen estas pátinas rojas. Esto no hace falta ir al monasterio de San Simeón de Estilita, que era un señor que vivía, como sabéis, en una columna, ¿no?, de 3 metros de altura, primero, y luego llegó a ser una columna de 15 metros, porque la gente, como tenía fama de santo, que era el caso, ¿no?, la gente le solicitaba consejos, etcétera, lo visitaba y de alguna manera lo importunaba. Entonces el hombre fue aumentando el nivel de la columna hasta llegar hasta ahí. No tuvo tiempo realmente de ver el proceso de rubefacción, pero sí lo hemos tenido tiempo de ver en un periodo de unos 15 siglos. En los suelos este proceso de rubefacción toma más tiempo, cuando estamos en condiciones tan favorables, pero al final, al cabo de unos miles, probablemente pocos miles de años, se da también de una forma muy clara. La imagen más, digamos, más característica del proceso de rubefacción es la que ofrecen los suelos, que también hay una en los carteles que tenéis abajo, tenéis en el otro lado, se ve también un suelo característico. Es el proceso más, yo creo que se ve muy bien, como digo, en esos suelos que llamamos tierras rosas, que simplemente quiere decir tierra roja, ¿no?, en este caso en el sur de Italia, pero que los tenemos también muy cerca de Europa. Ahí la caliza se ha disuelto, este residuo se ha alterado, se ha formado un suelo y se ha formado un suelo rojo, porque la caliza, este ambiente de estas rocas calizas, es ideal, ¿no?, para que los suelos evolucionen de esta manera por una serie de razones en las cuales no vamos a entrar. De manera que cuando nosotros vemos este suelo rojo, sabemos que existe este mineral hematites, o al revés, existe hematites en el suelo rojo, y por supuesto hay una relación muy bonita entre el grado de enrojecimiento, medido de la manera que sea, y el contenido de hematites del suelo. La realidad es que hace falta muy poquita hematites, ¿no?, para que el suelo sea bastante rojo. Es decir, con un 1% de hematites en los suelos tenemos normalmente unos colores bastante rojos. Unos colores rojos que dominan sobre otros pigmentos que tiene el suelo, concretamente sobre otros óxidos de hierro que tienen de colores pardos o colores ocres o colores amarillos. Bien, aquí viene esto del Imperio Romano. Esta es la extensión máxima del Imperio Romano. Me explico. El Imperio Romano se extendió hacia el norte hasta que ya se cansaron de alguna manera, hasta que los derrotaron de alguna manera, ¿no? Pero, digamos que se extendieron, digamos, alrededor del clima ameno del Mediterráneo, llegaron solamente hasta una cierta latitud. Y esta es la misma latitud a la cual llega el proceso de rubefacción. Para el proceso de rubefacción, para que estos suelos sean rojos, necesitamos un clima del tipo del clima mediterráneo. El clima mediterráneo ofrece las características ambientales más adecuadas para que haya el proceso de enrojecimiento. De manera que estos suelos de color agradable, estos suelos de color rojo, pardo rojizo, tan vistosos que tenemos, se acaban con el Imperio Romano. ¿Por qué los romanos dejaron de avanzar hacia el norte? Porque los colores ya no eran rojos del suelo, porque tenían bárbaros arriba, no lo sabemos, ¿no? Pero, de hecho, por ejemplo, nosotros en la Gran Bretaña tenemos suelos de color rojo, o más o menos rojo, hasta el muro Adriático, que separaba pues ya
a los bárbaros del norte de los semibárbaros del sur. De manera que eso es una de las características de los suelos de área mediterránea. Bien, cuando juntamos un poquito de estos procesos y vemos lo que pasa a lo largo del tiempo, aquí tenemos lo que se llama secuencia evolutiva de los suelos. Al principio, este sería el caso, por ejemplo, de un material, de una terraza, de un aluvión del Guadalquivir. Este aluvión tiene carbonato cálcico, esto que llamamos lima, los que cuando veis sabéis que hay una cosa que se llama lima, ¿no? Que uno pues, pone en las macetas de su casa, que utiliza en jardinería y demás, ¿no? Pues esta lima, que es lo que técnicamente llamamos un aluvión calcáreo, ¿verdad? Que esta está en inglés, ¿no? Evoluciona de manera que se acumula materia orgánica en este ya incipiente suelo, luego se empieza a mover el carbonato cálcico, luego se mueve la arcilla, luego se enrojece y luego al final tenemos como consecuencia de todo esto tenemos un suelo que aquí arriba tiene materia orgánica, que es de color rojo en general, que aquí tenemos más arcilla porque ha venido de arriba y tenemos un color más rojo más intenso, y aquí abajo ya no ha llegado tanto la arcilla como el carbonato cálcico. Lo primero que se movió fue el carbonato cálcico y se ha acumulado aquí en forma de estas, que aquí pongo estas bolitas blancas. Luego se acumuló la arcilla y se enrojeció y se acumuló aquí. Y durante todo el tiempo, evidentemente, se ha acumulado materia orgánica. Tenemos en definitiva tres capas de referencia, tres capas características, lo que llamamos tres horizontes característicos, ¿no? Que se ven muy fácilmente, ¿no? En distintos suelos de la parte del mundo. Esto es Azuaga, Badajoz. Azuaga, que tenemos algún pariente o amigo o esposa que es de la población, ¿no? De Azuaga. Y si nosotros vamos por Azuaga, esta zona que es una zona de dehesa, ¿no? Tenemos ahí una especie de dehesa que ha sido más o menos cultivada, tenemos un primer horizonte que tiene algo más de materia orgánica que los que están abajo, ha perdido parte de materia orgánica con el uso, con el más, pero el uso de materia orgánica, que es un color menos repintado, ¿no? Que este segundo horizonte, que tiene lo que tiene es más arcilla y más óxidos de hierro, más hematites, rojo, y luego pasamos de este segundo horizonte a un tercer horizonte, donde también hay esos colores rojos, algo de arcilla, pero sobre todo se caracteriza por tener todas estas masas, estos nódulos, estas acumulaciones, en definitiva, de carbonato cálcico. Este es el suelo estrella del área mediterránea, con esos tres horizontes, característicos. No hace falta ir a Azuaga, nos podemos ir a la Jarafe y vemos más o menos lo mismo. En este caso es un suelo que tiene más materia orgánica arriba, porque aquí es una zona que no se ha cultivado, o se ha cultivado hace mucho tiempo, de pinar, aquí hay restos de materia orgánica, hojarasca. Tenemos un segundo horizonte coloradito, ¿no? Colorado, con su arcilla, con su hematites, con este aspecto tan característico, y un tercer horizonte que cabalga sobre el material originario, sobre el roca originario, que era un tipo de arenisca, que tiene mucho de este material blanco, que es simplemente carbonato cálcico. Es el suelo, repito, el suelo estrella mediterráneo, lo tenemos en todas partes del mundo. Esto es un suelo rojo mediterráneo, que llamamos rojo mediterráneo, es un término que se utilizaba, o se sigue utilizando muchas veces, ¿no? En una terraza del río Guadalquivir, ¿no? Ahí cercana, como aquí en Palma del Río. Si nosotros vamos por aquí, por la Palma del Río, vemos unas grandes llanuras, son realmente terrazas del río, donde alternan estos suelos rojos con suelos, pues, de los cuales vamos a hablar ahora un poquito más adelante. Nos salimos un poquito de este suelo ya, recordando que esta puede ser la foto típica de un paisaje mediterráneo, un olivar en un suelo rojo. Esto está en la provincia de Málaga, pero el libro del que hacía propaganda nuestro profesor Barrón es las fotos de Sicilia, ¿de acuerdo? Quizás un poco más exótico, pero esencialmente lo mismo. No es lo mismo ir a Sicilia que a Cerdeña, que a la provincia de Málaga, que al Peloponeso. Nos encontramos el olivar con el suelo rojo mediterráneo, este suelo rojo característico, el suelo, digamos, estrella o de referencia del área mediterránea. Bien, el camino a la perdición, lo he llamado esto, la pseudoglobalización. ¿Qué es la pseudoglobalización? Pues este problema, vamos a llamar un proceso por el cual el agua deja de moverse muy libremente por el suelo, se estanca dentro del suelo. Este exceso de agua causa problemas a las raíces, simplemente es un problema de reducción
reducción. En términos químicos hay un proceso de reducción. Eso no favorece para nada las raíces porque las raíces no tienen oxígeno, hay metabolitos tóxicos, etcétera, etcétera. Y además ocurre que una serie de minerales cambian, los óxidos, algunos óxidos de hierro se disuelven, otros se disuelven más o menos, los óxidos de manganeso se mueven por el suelo, en fin, hay una serie de rasgos morfológicos que nos están indicando que ahí algo va mal desde el punto de vista de que no hay oxígeno, de que no hay un nivel de oxidación suficiente para que hay muchos organismos, incluyendo por supuesto las raíces de las plantas superiores, vivan con comodidad. ¿Cuándo se da la sedimentación? Cuando los suelos son muy viejos, cuando los suelos son muy viejos y a lo mejor se ha acumulado mucha arcilla en estos horizontes intermedios del suelo y esta arcilla hace lo mismo que el colesterol en las arterias, tapona los pasos de agua, de la misma manera que el colesterol tapona el paso de la sangre, y el agua, evidentemente, como decimos en términos más realmente no tan coloquiales, ¿no? El agua se cuelga, el agua queda colgada, suspendida dentro del perfil del suelo, ¿de acuerdo? Y ese término de agua colgada, suspendida, o agua en forma de percha, ¿no? Lo tenemos en las distintas lenguas. Este es un suelo de Seulogei, ya no vemos los colores alegres, en una zona muy parecida al suelo anterior que se había mostrado, de Palma del Río, ¿no? Una zona muy parecida, no, una zona muy cercana. Entonces ahí tenemos unos colores como muy tristes, unos colores así ocres, luego los colores grises. Aquí no hay carbonato cálcico, esos colores grises son simplemente colores donde han desaparecido los óxidos de hierro, pues han disuelto, porque un exceso de agua lo que hace en definitiva a largo plazo es eliminar estos óxidos de hierro. Tenemos estos colores feos que nos están indicando el problema. Así como los suelos donde hay un exceso de agua, en los climas templados húmedos son una cosa común, los suelos en que se cuelga agua son más comunes que otros suelos donde hay un exceso de agua en el área mediterránea. Estos son suelos no muy comunes, pero sí comunes en el área mediterránea. Y en términos relativos, otros suelos son más comunes en el área mediterránea que en otras zonas de clima templado. De manera que en esta secuencia evolutiva de antes podemos ir todavía un poco más lejos, ¿no? Podemos pasar del suelo rojito, agradable, etcétera, etcétera, con generalmente buenas propiedades físicas y químicas, a este suelo con propiedades físicas y sobre todo propiedades químicas muy poco deseadas. Bien, esta es una secuencia evolutiva, ¿no? Hemos contado una historia a lo largo de lo que ocurre a lo largo del tiempo en este suelo, en este ambiente mediterráneo típico, ¿no? Pero hay gente que se va por otro lado. Este es un ejemplo de lo que podemos ver en estos suelos que he visto antes, pero cuando nosotros vamos más allá del tiempo, aquí pongo algún ejemplo de estos suelos donde ha ocurrido este proceso, ¿no? Este es el suelo estrella dentro de los suelos viejos de la zona mediterránea. Este suelo tiene algo así como 4 millones de años. Ha estado evolucionando ahí 4 millones de años y el proceso fundamental que ha ocurrido en estos suelos es el proceso de pseudoebolización, este proceso en que el agua queda suspendida dentro del suelo, queda colgada. Como consecuencia de esto hay una serie de colores muy distintos, que distintas cantidades, concentraciones de óxidos de hierro, que hacen este suelo, repito, un suelo pues, extraordinariamente interesante, y con un alto grado, como pone aquí, de evolución. Con una distribución especial muy curiosa del hierro, los óxidos de hierro atraviesan las piedras, ¿no? Con unas características, pues, repito, muy curiosas, ¿no? Pero cuando ya dejamos esta secuencia evolutiva, como decía antes, y nos metemos en otra cosa totalmente distinta, nos encontramos con unos suelos que muchos habéis oído hablar, que son los vertisoles. Cuando en vez de formarse horizontes en el suelo se destruyen o por la razón que sea no se forman, nosotros tenemos suelos de características homogéneas, y el más típico de esos suelos, digamos, haploides, ¿no? Estos suelos simples, ¿no? es el vertisol o los vertisoles, ¿no? ¿Por qué se forman los vertisoles? Porque resulta que estos suelos tienen unas arcillas que se hinchan, cuando se hinchan y luego se contraen, se abren grietas, por las grietas cae material que estaba arriba, y luego se vuelve a cerrar cuando se humedecen, y este proceso se repite n veces hasta que todo el suelo, todo este material se ha mezclado. De manera que nosotros tenemos ahí un suelo en que, de una manera pues, en general, lo que tiene es un horizonte. Ahí no hay horizontes distintos, como en el caso anterior tenemos un horizonte.
Los vertisoles son comunes, pero no abundantes en el área mediterránea. De manera que en las áreas mediterráneas a nivel mundial a lo mejor solo ocupan un 3% de la superficie total de los suelos, pero son suelos curiosísimos, los tenemos muy cerca de nosotros, como sabéis, ¿no? La campiña de Córdoba, las campiñas andaluces en general, abundan, porque se dan las condiciones para que ocurra este proceso de mezcla de horizontes y demás. Son suelos arcillosos, muy pesados, que decimos, con unas características absolutamente distintas de otros suelos. A nivel mundial son suelos con una fertilidad muy buena. Los grandes productores en muchas zonas del mundo de algodón, son buenos suelos a veces para zonas de regadío, etc. No vamos a entrar en detalle en esto, pero decir que los vertisoles representan algo común, pero como repito, no abundante en el área mediterránea, y representan un poco lo opuesto a todos los demás suelos. Los vertisoles, no vamos a entrar en detalles aquí, ¿no? Pero los vertisoles tienen ese tipo de arcilla que da esos procesos de expansión y contracción porque lo heredan del material originario, ¿no? O simplemente pues, se forman. Porque en el área mediterránea, en las secuencias de suelos en el área mediterránea, en las laderas, pues hay gran tendencia a formarse estos minerales expansibles, estos minerales, digamos, que originan los vertisoles en las partes bajas de las laderas. No vamos a entrar, repito, en detalles en esto, es una cosa ya más técnica, ¿no? Y sí decir que, bueno, hemos hablado del suelo rojito típico, hemos hablado de los vertisoles, que representan la oposición a este suelo rojo típico, pero la realidad es que hay otros muchos suelos de la Mediterránea que responden a climas distintos, que responden a subclimas distintos, que responden al hecho de que los materiales originarios son muy distintos. No es lo mismo tener una aluvión, una lima en el valle del Guadalquivir, que tener una arena, ¿no? Que tener una arena en Doñana, ¿de acuerdo? De manera que ciertos materiales pues, dan suelos muy distintos. Y sobre todo, el área mediterránea es un área muy castigada por el relieve. Los relieves son muy movidos, tenemos pendientes muy altas, tenemos zonas montañosas, tenemos, en definitiva, unos relieves relativamente jóvenes. Cuando nosotros tenemos unos relieves, unas pendientes más o menos altas, los suelos tienen ni mucho tiempo ni muchas ganas de evolucionar. De manera que a medida que el suelo se va formando, también va desapareciendo por erosión, por movimiento a lo largo de la ladera, etc. Es decir, cuando nosotros tenemos un relieve no agradable, por ponerlo de esta forma, los suelos son más jóvenes, los suelos son menos evolucionados. Pero cuando tenemos unas condiciones también muy distintas, en cuanto a litología, etc., podemos también tener suelos evolucionados, pero de maneras muy distintas a lo que nosotros hemos dicho anteriormente, ¿no? En definitiva, ahí tenemos suelos, este suelo técnicamente se llama colchón, ha tenido unos procesos absolutamente distintos de los que hemos contado antes, y sería un suelo mucho más parecido a lo que tenemos nosotros, lo que tenemos en el centro del norte de Europa, lo que tenemos en Escocia, que lo que tenemos, por supuesto, en Cáceres, ¿de acuerdo? Este mismo suelo, este mismo tipo de suelo, está en la Sierra de las Villuercas, que es un ambiente mediterráneo, fresco mediterráneo, pero que no recuerda para nada lo que hemos visto antes. Este suelo, por poner otro ejemplo más, simplemente es un suelo salino, que evidentemente no es el suelo típico mediterráneo, pero que es un suelo que lo podemos encontrar algo parecido en muchas partes del mundo. Los suelos salinos habrá una charla más adelante, o sea que en esto tendréis, por supuesto, cumplida información. Y no hace falta ver todo esto, evidentemente, simplemente lo pongo para decir que en el área mediterránea, sensu stricto, en nuestras áreas mediterráneas, hay algo que homogeniza todos los suelos. Todos los suelos, y especialmente las zonas más al sur, digamos más al sur de la zona europea, han recibido aportes eólicos que vienen del Sáhara. Es decir, que los aerosoles de las tormentas de viento del Sáhara vienen, son movidos, pueden venir hacia el norte, y estos aerosoles, ¿no? Vamos a ver estas partículas erosionadas del desierto del Sáhara, pues como son transportadas, caen con la lluvia, y nosotros tenemos que este material eólico se acumula año tras año en los suelos de nuestras regiones. Yo creo que todos hemos visto alguna vez el barro rojo, ¿no? Incluso en
Los que sean de Granada alguna vez en su vida habrán visto que la nieve era coloradita, que la nieve era roja. ¿De dónde viene este color rojo? Evidentemente estos aerosoles, ¿no? De estas partículas, ¿no? de este material eólico que ha venido del Sáhara. De manera que en un estudio que aquí lo menciona, que hicimos con un colega israelí hace unos años, con isótopos radioactivos, en fin, con las técnicas adecuadas, vimos que en algunos suelos de referencia, de cerca de Córdoba, cerca de Montilla y demás, en suelos rojos característicos, parecía que la mitad del material que nosotros teníamos en el suelo venía del Sáhara, o sea que no era nuestro, ¿de acuerdo? O sea que tenemos un préstamo de las zonas del desierto que, como digo, homogeniza todos los suelos, o todos, una parte sustancial de los suelos, sobre todo de las zonas más al sur de la parte mediterránea europea. Brevemente voy a comentar, un poco en relación con lo anterior, qué componentes típicos, en qué cosas nos fijamos en cuanto a componentes de los suelos de áreas mediterráneas que nos pueden interesar, ¿no? Que nos pueden hacer diferentes de los suelos de otras zonas, ¿no? que tienen valor desde el punto de vista de uso del suelo, ¿no? De interpretación de sus propiedades, ¿no? Bueno, una cosa primera que tenemos es la materia orgánica. La fama es que los suelos de áreas mediterráneas tienen poca materia orgánica. La realidad es que no es tan poca. O sea, que uno de los mitos, ¿no? Que tenemos en la agricultura mediterránea, los suelos tienen muy poca materia orgánica y tal y cual, ¿no? La realidad es que no son tan pobres en materia orgánica. Por supuesto, es un caso un suelo forestal en la cordillera costera catalana, donde tenemos mucha materia orgánica, ¿no? Pero incluso cuando vamos a los suelos agrícolas, pues los contenidos son relativamente altos. Esto es la provincia de Soria, es un estudio de hace unos años, donde pues, nos muestra los contenidos de materia orgánica de los suelos, ¿no? La media es una media muy agradable, es 1,9 la provincia de Soria, lo cual no tiene mucho que envidiar a los suelos que hay en las zonas cultivadas de Inglaterra. O sea que los que conozcáis del tema, Rothamsted, ¿no? La típica granja experimental de 150 años con todos sus suelos y demás, pues tiene contenidos de materia orgánica de ese orden o menos, cuando realmente no ha habido pastos, no ha habido pues una fertilización adecuada, ¿no? O sea que no hay que digamos, darle excesiva importancia al hecho de que los suelos pueden tener materia orgánica. Esta es la provincia de Córdoba, aquí menos, en razón de cuestiones climáticas, etc., sigue siendo la media 1,4%. Y sorpresivamente, cuando nosotros hemos estudiado suelos de olivar, hemos encontrado el suelo es absolutamente blanco, suelo sin mucho carbonato gráfico. Nos parece blanco, dice, esto no va a tener 0% de materia orgánica, ¿no? Resulta que tiene un 1,5%, 2% a veces, ¿no? O sea que no tenemos tanta pobreza de materia orgánica, lo cual no es tan malo. Pero hay una cosa interesante aquí, es, no miréis demasiado la figura, ¿no? La cosa interesante aquí es que la materia orgánica es un componente a veces problemático. Resulta que a veces, aunque el suelo tenga un cierto contenido de materia orgánica, no tenemos suficiente materia orgánica para tener algunas de las buenas cualidades que le da la materia orgánica al suelo, por ejemplo la formación de estructura. Y la realidad es que en nuestros suelos, aun teniendo una cierta cantidad de materia orgánica, muchos de ellos, lo que nos ocurre es que se dispersan al agua, lo cual es la primera parte del proceso de erosión. Una de las cosas problemáticas que puede tener un suelo es que se disperse fácilmente con el agua, que no tenga una buena estructura, como decimos, y que estas partículas dispersadas se las lleve el agua que escurre en la superficie del suelo, ¿no? Entonces, lo que nosotros hemos visto en suelos que tienen un contenido de materia orgánica no tan bajo es que los valores de la cantidad, ¿no? La proporción de arcilla dispersable en el agua es muy alta. Simplemente pongo esto gráfico para mostrar, esto es un estudio que predecíamos y medíamos estos valores de arcilla dispersable en el agua, para decir que los valores que tenemos de arcilla dispersable en el agua son muy altos. Estos gramos por kilogramo, o sea que muchos suelos pues tienen valores de 100 gramos por kilogramo de arcilla dispersable al agua, lo cual es realmente perjudicial. Y esto en parte se debe al hecho de que tengamos materia orgánica, pero no en cantidad suficiente para que aquellos esté bien fijada esta arcilla al suelo, pero sí en cantidad suficiente para proporcionar a veces una movilidad a esta arcilla, ¿no?
sin entrar en más detalles, pues lo que voy a decir es que el suelo tenga mucha arcilla dispersable. Estos suelos, digamos que muchas veces tenemos de arcilla cantidades dispersables en cantidades altas, pues nos da una serie de problemas. Un problema que, por ejemplo, aquí es la pérdida de fósforo. De manera que cuando nosotros tenemos, no miréis con detalle esto, evidentemente no tenemos tiempo, ¿no? Pero la idea es que se nos dispersa el agua, se nos dispersa la arcilla se nos va, pero esta arcilla lo que tiene encima, es fósforo, de manera que estamos perdiendo un nutriente esencial para el crecimiento de las plantas. El otro componente que nos interesa aquí en esta historia son los óxidos de hierro, los cuales hemos hablado. Aquí podemos que lo pequeño importa. El profesor Barrón nos va a hablar de los suelos de Marte al final de la serie de conferencias, y ahí los óxidos de hierro tienen especial relevancia, ¿no? Pero ¿por qué digo yo que lo pequeño importa? Sencillamente porque los óxidos de hierro, a pesar que se encuentran, son partículas de tamaño pequeño, pero esto les da gran capacidad de reaccionar desde el punto de vista químico. Pero a pesar de que se encuentren una proporción muy pequeña en los suelos, lo que les pasa es que tienen mucha influencia en determinadas propiedades. Lo típico es que tengan gran capacidad de absorción de fosfato. ¿Qué quiere decir eso? Simplemente cuando nosotros tenemos más óxidos de hierro en el suelo, estos óxidos de hierro captan, absorben, toman el fosfato y por lo tanto lo quitan de la disolución, que es donde lo toman las plantas. De manera que los óxidos de hierro están compitiendo con las plantas por el fosfato. Ahí tenemos un aspecto muy importante de los óxidos de hierro. El otro aspecto es que los óxidos de hierro tienen que ver con la acumulación de fosfato en el suelo en formas más o menos disponibles. Y esto simplemente, aquí estas gráficas lo que muestran es simplemente que de acuerdo con el contenido de óxidos de hierro de un suelo a otro, que es lo que se muestra aquí, nosotros lo que tenemos simplemente es que la pérdida de disponibilidad, ¿no? El fósforo que, digamos, desaparece del sistema es más, pues menos. Y por supuesto, no hace falta que os leáis todo esto, ¿no? Sino simplemente tengamos la idea esta, ¿no? Los óxidos de hierro tienen que ver mucho con la dinámica del fósforo en el suelo, y controlan la dinámica del fósforo en el suelo en gran parte. Por supuesto, los óxidos de hierro tienen que ver con algo tan importante en las zonas mediterráneas como la deficiencia de hierro en las plantas, lo que llamamos la clorosis férrica, que muchos de vosotros la conocéis, ¿no? Plantas de jardín, las plantas que no tienen casa y por supuesto plantas cultivadas. Entonces, resulta que la clorosis de hierro, que tenga mayor o menor incidencia, ¿no? Para los distintos cultivos, depende del contenido de unos ciertos tipos, de un cierto tipo de óxidos de hierro, llamados óxidos de hierro poco cristalinos. Que hay una relación muy directa entre el contenido de estos óxidos y la incidencia de la clorosis. Es un ejemplo típico, donde nos dice que el grado de verdor, que simplemente en las ordenadas que nosotros tenemos aquí, el grado de verdor aumenta a medida que aumenta la concentración de distintas formas de hierro, simplemente aquí en forma que tienen que ver con las formas poco cristalinas de óxidos de hierro, ¿no? Y para no ser muy pesado, pasamos al carbonato cálcico, calcita. La calcita es un componente escurridizo y al que además lo come en el terreno. ¿Qué quiere decir esto? Que los libros de texto dicen muchas veces que la caliza es muy importante, que es, pero no es, para determinar la clorosis férrica, es muy importante para la dinámica del fosfato, pero sin embargo, en muchos casos otros componentes del suelo, desde un punto de vista al menos estadístico, resulta que tienen más relevancia que el carbonato cálcico, que la calcita, este componente importante de los suelos. El problema de la calcita es que no sabemos qué hacer con ella desde el punto de vista de análisis. Me explico. El efecto que tiene la calcita en los suelos, o las propiedades de los suelos, no se puede medir de una manera clara. Me explico otra vez. En los laboratorios nosotros determinamos la cantidad total de carbonato cálcico, la concentración de carbonato cálcico en el suelo, pero eso no nos explica lo que ocurre. Tampoco nos lo explica lo que ocurre con la calcita, un índice que se ha utilizado durante 60 años o 70 años, ¿no? Que es lo que se llama la caliza activa, la caliza tamaño fino. De manera que no sabemos qué índice tomar referente a la caliza que nos explique, a la calcita que nos explique lo que va a ocurrir en el suelo.
La realidad es que cuando nosotros pensamos, por ejemplo, dinámica del fósforo, cuando hacemos ecuaciones de regresión que nos miden algo de la dinámica del fósforo, lo que nos aparece en las ecuaciones de regresión es el contenido de arcilla, por ejemplo, el contenido de hierro en ciertas formas y el pobre carbonato cálcico, la pobre caliza, esta caliza activa o este carbonato, dióxido de carbonato cálcico, estos índices que nos miden, digamos que nos dicen que la caliza está ahí, no pintan mucho o pintan casi nada. Esto ocurre en distintos tipos de digamos, de situaciones donde medimos nosotros pues, características referentes a la dinámica de fósforo. Y esto simplemente no tiene mayor trascendencia, ¿no? Finalmente, os he hablado antes de materia orgánica, os he hablado de óxidos de hierro, os he hablado de carbonato cálcico. Nos hemos dejado lo más importante desde el punto de vista de predecir lo que va a ocurrir, ¿no? Con las plantas o con lo que va a ocurrir con las capas del suelo, ¿no? Me he dejado la arcilla. La arcilla siempre está ahí. Pero, ¿por qué no la comentamos tanto? En parte porque la arcilla de los suelos de áreas mediterráneas, de alguna manera relativamente monótona. Siempre sabemos más o menos, o podemos decir más o menos lo que hay ahí en la fracción arcilla, ¿no? Los minerales que hay en la fracción arcilla. De manera que esto siempre está ahí, como algo de fondo, que lo consideramos en nuestros estudios, pero al cual no le prestamos una atención específica porque sabemos más o menos que las características mineralógicas geoquímicas de la arcilla no varían terriblemente de unos suelos a otros. Vamos a decir que son relativamente monótonos. Bueno, yo creo que aquí puedo terminar. Llevo 54 minutos, lo cual es más que ya una cortesía académica. Muchas gracias, Xexe. ¿Dónde está aquí? No, está bien escrito, ¿no? Xexe. Muchas gracias, vamos. Y por supuesto, gracias en castellano también a todos vosotros por oír esta larga historia.